Bienvenidos al curso de Matemáticas Operativas de la Tecnología de Gestión de Insumos Agropecuarios. Mi nombre es Irwendy Cardona y los voy a estar acompañando en el día de hoy. Para hoy vamos a trabajar lo que es el reparto proporcional y vamos a trabajar lo que es el reparto proporcional inverso y directamente proporcional. Para empezar, antes debemos de definir qué es un reparto proporcional. Este se define como el acto para repartir una cantidad en partes proporcionales a otras cantidades y estas pueden ser directas o inversamente proporcionales. Recuerden que en cursos anteriores o en temáticas anteriores vimos que son magnitudes directas inversamente proporcionales porque acá las vamos a traer a colación. Entonces, para empezar, vamos a trabajar un problema de reparto proporcional directo. En este caso tenemos que dos amigos juntan 4.200.000 y 2.800.000 que tenían para comprar un ganado, el cual estaba compuesto por 120 vacas. ¿Cómo deben repartirse las vacas de forma justa? Si observamos el ejemplo, vemos que el problema nos están diciendo que las vacas se deben de repartir de forma justa. Es decir, que si le ponemos lógica, no sería justo que la persona que aportó 2.800.000 reciba más vacas que el que aportó 4.200.000. O tampoco sería justo repartir las vacas de forma por mitades. ¿Por qué? Porque habría pues que ser un consenso entre las partes. Si es un consenso entre las partes, pues sería por mitades, ¿cierto? Pero en este caso no. Entonces vamos a repartirlo de forma justa, es decir que vamos a tener al que aportó más, le va a recibir más, y al que aportó menos, va a recibir menos. Veamos cómo se soluciona. Para solucionar un problema de reparto proporcional directo, en este caso, ustedes pueden encontrar en diferentes fuentes diferentes procesos. Yo les traigo un proceso que lo hice paso a paso para que sea un poquito más amigable en su estudio. En primera instancia, vemos que se va a repartir la cantidad de vacas en varias partes con unas condiciones determinadas. ¿Cuáles fueron las condiciones? De que fuera justo el reparto, ¿cierto? El segundo paso sería, cada una de las partes debe repartir una cantidad directamente proporcional a sus aportes. Es por esto que quien aportó más debe recibir más. Entonces vemos que es un reparto directamente proporcional. Como tercer paso, tenemos que en primer lugar debemos de sumar las cantidades aportadas. En este caso sería 4.200.000, como vemos en este caso, más 2.800.000 y nos da un total de 7 millones. Esta cantidad es muy importante porque es la cantidad que con la que vamos a trabajar. Luego se procede a dividir la cantidad a repartir. En este caso la cantidad a repartir son 120 vacas y la vamos a dividir entre la suma que obtuvimos anteriormente. En este caso sería 120 dividido 7 millones y nos da un cociente que si lo simplificamos vamos a obtener un resultado que ya veremos. Vamos a trabajar como cuarto paso con el cociente anterior, si recordamos que es 120 sobre 7 millones, el cual simplificando un 0 con un 0, tenemos que 12 sobre 700.000, que podemos seguir simplificando sacando mitad, obteniendo 6 sobre 350.000. Si simplificamos, sacamos otra vez mitad, tenemos que mitad de 6, 3 y mitad de 350.000, 175.000. No se simplifica, perdón. Este cociente es con el cual vamos a trabajar cada una de las cantidades de las que aportó cada amigo. En este caso vamos a empezar con la cantidad de 2.800.000. Esta cantidad sabemos que es la cantidad más pequeña, por tanto esta persona debe recibir menos cantidad de vacas que la que sigue, ¿cierto? Entonces vamos a verificar eso que acabamos de decir. Lo primero vamos a hacer la multiplicación entre el cociente que simplificamos con esta cantidad, le agregamos este unito,
sabemos que es una multiplicación entre fracciones, por tanto, están multiplicando. Si están multiplicando, podemos simplificar estos tres ceros con estos tres ceros. ¿Por qué? Porque tenemos en el numerador 2.800.000 y en el denominador 175.000. Por tanto, esos tres ceros se pueden simplificar, obteniendo una fracción de 3 por 2.800 sobre 175. Si simplificamos, sacamos quinta, obtenemos que es 3 por 560, que la podemos simplificar porque sabemos que la quinta de 175 era 35, pero como termina en 5 y el de arriba termina en 0, podemos seguir simplificando, obteniendo 3 por 112 sobre 7. Si hacemos la multiplicación de 3 por 112, obtenemos que eso es 336, lo cual dividido 7 nos da a dar un total de 48. Esa es la cantidad que va a recibir la persona que aportó 2.800.000. Por tanto, esa sería nuestra respuesta. Si seguimos con este mismo razonamiento, pero con el aporte que hizo el amigo de 4.200.000, vamos a tener un resultado el cual debe ser mayor que el anterior. Miremos. En este caso sabemos, esta simplificación ya la vimos, sacamos mitad, luego mitad, obteniendo el cociente con el cual vamos a trabajar. Hacemos el mismo razonamiento de multiplicar, sabemos que la multiplicación en fracciones es horizontal y tenemos que el aporte ya del amigo sería de 4.200.000, que es mucho mayor al anterior. Hacemos la multiplicación simplificando estos tres ceros por el mismo razonamiento del anterior, obtenemos que es 3 por 4.200 sobre 175, sacamos quinta, obteniendo 840 sobre 335, sexto que multiplica a 3, sacamos quinta, tenemos que quinta de 840 es 168 y quinta de 35, 7. Hacemos la multiplicación entre 3 y 148 y obtenemos 540. 540 dividido 7 sabemos que es 72. Por tanto, la persona que aportó 4.200.000 recibirá 72 vacas. Como vemos, 72 es mucho mayor a 48, ¿cierto? Que fue el resultado, nos devolvemos del anterior. Entonces, sabemos que la persona que aporta más va a recibir mucho más que el que aportó menos. Por tanto, es un reparto directamente proporcional. Ahora vamos a trabajar un segundo ejemplo, pero trabajando lo que es un reparto inversamente proporcional. Entonces acá vamos a traer a colación que son magnitudes inversamente proporcionales para que podamos entender muchísimo mejor. Tenemos que los dos obreros de una finca se reparten el pago del día, 136.000 pesos, de forma inversamente proporcional al número de horas que no han trabajado de la jornada laboral, que han sido respectivamente 3 y 5 horas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Entonces, primero, el problema nos está indicando que es un reparto inversamente proporcional. ¿A qué? Al número de horas que no han trabajado. Si le ponemos un razonamiento al problema, vemos que si una persona tiene cierta cantidad de horas en el trabajo que debe trabajar y deja de trabajar unas, el pago debería de ser menos. ¿Por qué? Y si usted su jornada laboral es de 8 horas y trabaja solo 3, no es justo que le paguen por las 8 horas, ¿sí? Sino que de pagarle mucho menos, porque solamente de esas 8 trabajó 3. Entonces sería un reparto inversamente proporcional al número de horas no trabajadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver la solución. Para la solución tenemos otra vez otro procedimiento paso a paso. Este no es el único procedimiento para resolver este tipo de problemas. Ustedes pueden encontrar muchísimos más, pero yo les traje este en este momento. Entonces, primer paso. Tenemos, se va a repartir una cantidad en varias partes con unas condiciones determinadas. ¿Cuáles son las condiciones determinadas? Que el reparto debe ser inversamente proporcional al número de horas no trabajadas.
En segundo paso, vamos a tener que cada una de las partes debe recibir una cantidad inversamente proporcional al número de horas no trabajadas, por lo que, si es inversamente proporcional, el mayor número de horas no trabajadas a menor cantidad de dinero, ¿cierto? Es decir, lo que les estaba explicando, si una persona dejó de trabajar más horas que las otras, que otra persona, debe recibir menos dinero que la otra persona, ¿sí? Entonces no es justo que la persona que dejó de trabajar 5 horas reciba la misma cantidad de plata que la que dejó de trabajar solo 3 horas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la solución. ¿Cómo se trabajaría? Aquí hay una pequeña, digamos no dificultad, pero sí un truquito. Y es que nos están diciendo que es inversamente proporcional, por tanto no podemos trabajar como hicimos en el anterior, que es directamente proporcional sumando las cantidades, como 3 más 5, sino que debemos de trabajar con sus inversos para hacer el mismo razonamiento con el que estábamos trabajando directamente proporcional. Es como cuando ustedes están trabajando regla de 3 inversa. Por lo general uno hace un cambio para trabajar esa regla de 3 de forma directa. Asimismo podemos trabajar en los repartos inversamente proporcionales. Trabajamos con los inversos de las cantidades dadas, en este caso 3 y 5, los inversos de 3 y 5, para convertir ese reparto ya en directamente proporcional, para que sea el mismo razonamiento con el que veníamos anteriormente. Entonces vamos a mirar el tercer paso. Dice, luego se hace un reparto inversamente proporcional a unos valores iniciales, en este caso 3 y 5 horas no trabajadas. Es igual que hacer un reparto directamente proporcional a los inversos de dichos valores, lo que les decía, vamos a trabajar ya no con las cantidades 3 y 5, sino con sus inversos. Recuerden que el inverso de un número multiplicado por ese número debe dar 1, es decir, que 3 por 1/3 debe de ser igual a 1. Claro, 3 con 3 se simplifica, ¿y qué me queda? 1. Entonces, siempre con los inversos, recuerden que el inverso de un número multiplicado por ese mismo número siempre debe dar 1, una regla importante. Como cuarto paso, entonces lo que hacemos es, como veníamos trabajando en repartos directamente proporcionales, sumamos esas cantidades. ¿Sumamos cuáles cantidades? Los inversos, o sea, 1/3 y 1/5. En este caso hacemos la suma de fracciones. Recuerden que la suma de fracciones debemos de sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 5, que en este caso sería 15, hacer las respectivas operaciones y obtenemos 8/15. Con ese cociente, ¿qué vamos a trabajar con ese cociente? Vamos a traer a colación el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la cantidad que se va a repartir? 136.000 pesos. ¿Y qué vamos a hacer con el cociente? Vamos a dividir esa cantidad por el cociente que obtuvimos, en este caso 8/15. Vamos a mirar. Entonces sería de la siguiente manera. A continuación se divide la cantidad a repartir entre la suma obtenida. En este caso tenemos que la cantidad que se va a repartir es 136.000 pesos y vamos a hacer dividido el cociente entre 8/15. Sabemos que por ley de extremos y medios el 15 queda multiplicando el numerador, en este caso 15 por 136.000 dividido 8, pero podemos simplificar, sacamos mitad de 136.000, 68.000 y mitad de 8, 4. Seguimos sacando mitad para trabajar con un cociente más pequeño, sería mitad de 68, es de 68.000, 34.000 y mitad de 4, 2. Seguimos sacando mitad y nos queda 15 por 17.000, que eso nos daría 255.000. En este caso, acá el punto debe estar en esta parte. Listo. Como sexto punto tenemos, por último, se multiplica el cociente obtenido por los inversos de los valores iniciales de cada una de las partes. Ese sería nuestro sexto paso. Tenemos que 255.000 sobre 1 por 1/3 va a ser igual a 250.000 tercios, que si hacemos el cociente va a ser igual a 85.000. Entonces la respuesta al problema sería que la persona que dejó trabajar solo 3 horas recibirá 85.000 pesos. Esta cantidad es mucho mayor al que dejó de trabajar 5 horas. Veamos.
El cociente que obtuvimos en la anterior operación es de 255.000 por un quinto, que son los inversos de la cantidad. En este caso sería 255.000 dividido 5 y nos va a dar una cantidad de 51.000 pesos. En este caso, la persona que dejó de trabajar 5 horas va a recibir 51 pesos, 51.000 pesos. En este caso tenemos que 85.000 es mucho mayor que 51.000. ¿Sí? Entonces, como vemos, la persona que dejó de trabajar solo 3 horas recibirá una cantidad mayor a la persona que dejó de trabajar 5 horas. Entonces, este sería como los procesos que se deben de llevar a cabo para resolver un reparto tanto directo como inversamente proporcional. Muchísimas gracias por la atención. Los espero en una próxima oportunidad.